Muy bien. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes a nuestro Centro Psicoemocional Esperanza, también los que nos ven a través de Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y yo para esto los invito a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muchas gracias, que guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posible. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muy bien, pues con esto queda abierto el tema de hoy. El día de hoy tenemos un tema, el cual se llama comunicación no violenta, conectar a un nivel profundo. Para este tema, el día de hoy nos acompaña la psicóloga Violeta Castelo, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, Violeta. Muy buenas tardes a todos. Eh, el día de hoy es comunicación no violenta y, y me quise iniciar de una manera muy peculiar. Me gustaría saber si pude comunicarme con ustedes, eh, si pude ser clara con lo que dije al inicio, con la apertura. ¿Sí pudieron entender? Ok. Bueno, era una de las claves importantes porque una de las bases de la comunicación precisamente es poder darte a entender, ¿no? El que podamos comunicar. Y bueno, es, la lengua de señas es una de las tantas formas de comunicación que tenemos nosotros, los seres humanos, y esta que es la mexicana es nuestra lengua de señas que tenemos para comunicarnos con las personas sordas. Adelante.
Y el día de hoy, pues nos trae la comunicación no violenta, es el tema con el que vamos a iniciar. Y precisamente como una de las características principales es la empatía y el respeto por el otro, por eso también me interesó mucho que iniciáramos un poquito dando a conocer acerca de esta comunicación con la que doy inicio. Por supuesto que no soy diestra en ello, voy iniciando, estoy aprendiendo, porque respeto mucho al otro y considero que es muy importante poder comunicarnos con todos. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es la comunicación? ¿Alguien de aquí me podría decir cuál es el concepto que tiene de comunicación? ¿Qué es comunicar? ¿Qué es comunicar? La comunicación sería como hablar con otra persona y platicar, hablar pues sobre la persona. Muy bien, así es. Sí, hay un emisor, alguien que emite el mensaje, hay un mensaje y por supuesto un receptor, ¿no? Siempre así es en la comunicación. Pero en realidad nosotros siempre estamos comunicando. Nuestro cuerpo comunica lo que estamos sintiendo, ¿sí? Nosotros comunicamos con nuestra mirada, comunicamos con nuestro cuerpo, comunicamos con nuestro lenguaje, con nuestras acciones y con nuestras palabras. Comunicamos cuando hablamos, pero también comunicamos cuando guardamos silencio, ¿verdad? Y bueno, en sí vamos viendo, vamos a ir desglosando las partes. ¿Y qué es la violencia? La violencia, pues, es el uso de conductas que coartan la libertad y producen un dolor a otra persona, ¿sí? Para conseguir un fin en su beneficio propio. Y el objetivo principal es dominar a alguien, o sea, imponerle algo a la otra persona. Adelante. Y bueno, si nos vamos a la comunicación no violenta, eh, es toda aquella comunicación en la que todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, pues genera un daño al otro, ¿no? Muy similar al concepto de violencia. Entonces, es una forma en la que nosotros normalmente, esto es muy parte de nuestra cultura, ¿no? Sucede mucho, yo creo que vamos a recordar a alguien que quiere defender su opinión, pero siempre basándose en formas agresivas y sin respetar a las demás personas, dando por hecho o obviando los derechos de la otra persona, ¿no? Entonces, nosotros todos lo sabemos que violencia pues genera más violencia y que cuando hay una comunicación violenta, pues en realidad la comunicación se corta, no hay comunicación pues. Entonces, lo que hacemos cuando hay una comunicación violenta, cuando alguien violenta o transgrede a través de sus palabras, cerramos y lo que hacemos es ponernos a la defensiva para defendernos. Y entonces se corta la comunicación completamente. Adelante. La mayoría de los conflictos que tenemos los seres humanos son resultado de no saber comunicarnos, de no saber pedir lo que necesitamos, no saber decir lo que estoy sintiendo. Y de ahí se derivan todos estos problemas, ¿no? Tanto en la familia como en lo laboral, como en la casa, en la pareja, en todas las áreas de nuestra vida se ven trastocadas cuando no comunicamos de manera correcta. Adelante. Y bueno, ¿qué es la comunicación no violenta? La comunicación no violenta es un término que fue descubierto, acuñado por Mark Rosenberg. Él es un psicólogo estadounidense en el que el enfoque principal es hacer más saludables las relaciones interpersonales. Él descubre y acuña este término para definir una comunicación que sea saludable, una comunicación que sea asertiva, una comunicación que sea positiva, que sea clara, que sea concreta, una comunicación adecuada, ¿sí? Y bueno, la clave de esta comunicación es que podamos desarrollar algunas habilidades como son la empatía por el otro, el poder realmente comunicarnos y para ello es muy importante el escuchar, la comprensión del momento, de lo que estoy viviendo en este momento y la necesidad que hay en la otra persona. Adelante.
Y la comunicación no violenta la podemos encontrar, Rosenberg estuvo más o menos en los 60, pero por supuesto que después de eso ha habido muchísimos otros personajes especialistas que se han evocado al dicho tema, y podemos encontrar la comunicación no violenta como comunicación compasiva, como comunicación colaborativa o con otros nombres. Más adelante vamos a ver a otro autor, el cual complementa muy bien este fundamento de la comunicación no violenta. Y bueno, aquí las imágenes de la jirafita. Ahorita vamos a entender por qué la jirafita, que fue uno de los iconos que Rosenberg tomó para dar una explicación acerca de nuestra conducta, así como la comunicativa, que es más de la base del otro autor. Adelante. Y 3 principios básicos del cual nos habla Rosenberg son los siguientes. Dice que todos los seres humanos compartimos una serie de necesidades universales para desarrollarnos de forma saludable. O sea, necesitamos siempre estar cubriendo necesidades. Y dice que son universales, de tal manera que todas las personas, todas, en todo el mundo, tenemos que cubrir esas necesidades. ¿Y cuáles son? Tenemos necesidades fisiológicas, físicas, ¿sí? Necesidades interpersonales, de las relaciones interpersonales, también necesidades emocionales y por supuesto que las relaciones espirituales, ¿sí? Y bueno, estas necesidades, en base a estas necesidades, todo lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos está orientado a cubrir todas esas necesidades de las cuales habla en el primer principio. Ese es el principio 2. ¿Sí? El principio 1 es que todos tenemos necesidades y todos las cubrimos dependiendo de nuestra cultura y de nuestra crianza. Es la forma en que vamos a cubrir cada una de ellas. Y el otro principio, el principio 2, es que todos, todo lo que sentimos y lo que pensamos, lo enfocamos y lo orientamos a cubrir todas esas necesidades. Y el tercero es que el ser humano disfruta por su naturaleza el contribuir a la vida de los otros. Pero esta contribución, por supuesto, que se da especialmente cuando está libre de miedo, de culpa y de vergüenza, ¿sí? Cuando no hace las cosas por obligación, cuando no se siente atacado. Por lo tanto, cuando el ser humano se siente obligado, se siente atacado, no se siente seguro, entonces no da con seguridad, ¿sí? No disfruta de dar al otro porque se siente obligado. Si nosotros normalmente estamos buscando tener seguridad, tener comprensión, y donde encontramos un lugar de comprensión y de apoyo es ese lugar, ese espacio donde me siento seguro y voy a tener mucha más libertad para poder dar a los demás. Adelante. Los factores que no nos han permitido tener una comunicación adecuada, pues tenemos todo un antecedente, ¿no? Nosotros tenemos toda una historia cargada de comunicación violenta, ¿sí? Esto de la comunicación no violenta, a pesar de que empezó de los 60 por allá, todavía nosotros mantenemos una comunicación muy violenta. Sobre todo hay ciertas zonas, hay ciertas comunidades, hay ciertos países donde somos conocidos por la forma en que nos comunicamos, ¿sí? Y bueno, algunas de las cosas es que nuestro aprendizaje social nos impacta mucho. Tenemos todo un aprendizaje anterior que anticipa el cómo estamos ahorita. Desde que nacemos estamos aprendiendo a comunicarnos constantemente, nuestros padres nos enseñan, nosotros estamos viendo de la forma en que se relacionan, la relación de pareja, durante la educación, en la escuela, siempre estamos aprendiendo. Y bueno, ese aprendizaje a veces pues no facilita que se dé un buen proceso de comunicación, porque eso es lo que vemos, pues es lo que escuchamos, cómo se comunican los demás. Entonces, ¿qué nos enseñan? Desde que estamos chiquititos nos dicen que debemos de ser buenos, que tenemos que ser obedientes y que no debemos molestar a nadie, ¿sí? Entonces, si a un niño no le gusta algo, no lo puede decir, pues, porque si lo dice, uy, pues eso es muy malo. Y bueno, aprendemos a que no debemos ser enfadosos, porque si enfadamos, pues es algo malo, ¿sí? Si nos enojamos, es malo. Aprendemos en el hombre, por ejemplo, lo etiquetamos mucho y hemos dicho que si llora, no debes de ser llorón, eres hombre. Los hombres no lloran, no debe demostrar sus emociones porque tiene que ser fuerte, ¿sí? Entonces, pues no puede sentirse triste porque también es malo, ¿sí? Esa es una de las
de las cargas que hemos traído. Entonces, nadie nos ha enseñado a identificar qué es lo que nos está pasando. Nadie nos dijo desde chiquitos, a ver, ¿estás llorando por qué? Porque tienes sentimiento, te duele que, no sé, te duele que falleció un familiar. Este tema ni siquiera se hablaba, teníamos una pérdida, cada quien lloraba y el que podía se macizaba y decía, no, pues, o sea, llorar lo menos que se pueda, ¿sí? Ser fuerte para que los demás no se den cuenta. Cuando todos tenemos pérdidas, ¿sí? Pero eso es una enseñanza que ya traemos. Entonces no identificamos qué nos pasa, no aprendemos a nombrar lo que sentimos, no sabemos qué sentimos. ¿Sí qué sientes? No, pues no sé. Y de repente en la relación de pareja se le pregunta a la mujer al hombre o el hombre a la mujer viceversa, ¿qué es lo que tienes? La mujer generalmente dice nada. Y contesta pues molesta, ¿no? ¿Nada? ¿Qué voy a tener? Entonces, pues es evidente que algo le está sucediendo, ¿verdad? Pero no aprendemos, no hemos aprendido a expresar lo que sentimos. Entonces sentimos que no nos comprenden, nos sentimos que no nos escuchan, nos sentimos que no nos valoran, ¿sí? Porque no sabemos qué es lo que nos pasa, ni siquiera nosotros podemos identificar qué nos pasa. Pues entonces, ¿cómo me va a comprender el otro, verdad? A veces queremos dejar la carga sobre la pareja o sobre algún familiar o sobre las personas que están cercanas a mí, cuando ni siquiera yo puedo comprender qué es lo que me está pasando. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar nosotros y cómo vamos a entender al otro si nosotros mismos no nos entendemos y no nos escuchamos? ¿Sí? Entonces, funcionamos a partir del sistema de creencias que fuimos formados. El sistema de creencias que se formó por la crianza, por la educación, por la convivencia social y por todas las cosas que hemos venido pasando desde el nacimiento hasta la actualidad. Y siempre queremos cubrir las expectativas que los demás nos están imponiendo, ¿sí? Querer ser el mejor, querer ser el primero, querer ser el más grande, querer ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque son expectativas que tienen nuestros padres, nuestra familia, la empresa, la institución, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Y qué queremos nosotros? Pues quién sabe. Es lo que menos importa. Aquí lo importante es lo que quieren los otros, las expectativas que ya tienen los demás de nosotros mismos. Entonces, la comunicación, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegamos a la vida adulta, pues ya traemos una carencia en nuestro vocabulario, porque no sabemos nombrar lo que sentimos, ni sabemos qué nos está pasando, pues entonces no sabemos qué, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que acudimos a la violencia para expresar las molestias que tenemos, porque es lo que tenemos de herramienta, ¿sí? Dice esta teoría que todas las personas tenemos la capacidad de compasión, ¿sí? Y de ser comprensivos. Y no somos comprensivos ni compasivos al comunicarnos porque no tenemos las herramientas suficientes para hacerlo, ¿sí? Porque esto para hacerlo, para lograrlo, se tiene que trabajar. No es así como que de un día para otro, ay, ya escuché el tema y ya soy bien buena para comunicarlo. No, es un continuo estar descubriéndonos y es un continuo estar practicando, porque a todos se nos barre, porque venimos de una crianza muchos años atrás, donde todo esto que habíamos mencionado se nos ha dicho, se nos ha inculcado. Y ahora, pues las nuevas generaciones ya les estamos enseñando que no tiene nada de malo que lloren y que pueden expresar lo que sienten, ¿sí? Pero a nosotros de aquí para atrás, pues no, ¿verdad? Y por eso tantas enfermedades que venimos cargando. Entonces, cuando tenemos una comunicación violenta, lo que queremos es tener la razón, ¿sí? No importa si el otro tiene razón, pero lo que quiero es yo tener la razón. Es una lucha y es un intercambio violento de a ver quién gana de los dos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las relaciones de pareja, esto es súper común, ¿sí? Que se casan es una lucha de poderes por saber quién gana y quién gana. Y por supuesto, quién oculta más sus emociones, quién tiene más autoridad, quién tiene más poder y querer cubrir estos roles que se nos han asignado, por supuesto. Y por supuesto, siempre queriendo tener la razón, ¿sí? Y pues de una manera autoritaria, porque es de la forma como aprendimos, ¿sí? Adelante. Okay. Esta teoría habla acerca de estos ejes que son los principales, que es la empatía y la autenticidad.
Y define, dentro de lo que Rosenberg menciona, define la empatía como una capacidad de ponerte en el lugar del otro, ¿sí? De poder comprender verdaderamente la situación que está pasando el otro. Cosa que lo que mencionaba anteriormente es algo que se aprende a través de la práctica. No todos nacemos empáticos, ¿sí? Vamos aprendiendo, nos vamos haciendo empáticos. Cuando yo soy capaz, bueno, ahí le agregaría que yo creo que ha de estar en otro punto siguiente, la autoempatía, que es la empatía por mí mismo. El poder comprenderme qué es lo que yo estoy sintiendo, porque si yo comprendo que alguien me dice una palabra que me hiere, ¿sí? Si alguien me dice, Violeta, eres muy, ¿qué les gusta? Muy impulsiva. Y me siento ofendida, ¿sí? Esa palabra siento que me hirió. Cuando yo me siento así, me siento triste, entonces cuando yo vaya a decir esa palabra a alguien, la voy a pensar, porque entonces yo voy a pensar que en mí generó ese sentimiento y probablemente en el otro también lo genere, ¿sí? Entonces, eso es empatía, como poder entender, porque ya lo experimenté yo. Entonces ya puedo entender al otro. No es como que me pongo en el zapato del otro, porque pues es difícil ponerse en el zapato del otro, pero sí poder comprender desde mi parte cómo vive el otro también lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Y también otro de los puntos importantes es la autenticidad, que es esa capacidad que tenemos para expresar lo que sentimos. Pero cuidado con la autenticidad. No es decir las cosas, porque hay gente que dice, yo soy bien sincera y digo lo que pienso, ¿sí? No se trata de eso. Se trata de que si dices las cosas, lo vas a hacer, sí, sinceramente, pero con respeto por el otro también. Vas a tomar en cuenta y comprender que el otro también siente y que tenemos límites también para expresarnos y que tenemos que tomar en cuenta esos límites, porque también al otro también le duele lo que me duele a mí. Adelante. Gracias. Bueno, entonces tenemos 4 componentes muy importantes, que básicamente esta es la fórmula, ¿sí? De esta comunicación, esta es la fórmula, ¿sí? Que es observación, sentimiento, necesidad y orden. ¿Y a qué se refiere cada una de ellas? Observación se refiere que cuando estoy teniendo una conversación con alguna persona, voy a observar, a escuchar qué es lo que me está diciendo, qué es lo que quiere transmitirme, ¿sí? Si la persona está muy molesta, escuchar. Y es aquí donde tiene que ver esa parte que les decía que hay que practicar y hay que tener fuerza de voluntad y hay que tener esta seguridad de querer cambiar mi forma de comunicarme para poder hacerlos, porque es observar sin juicio, es escuchar al otro, pero escucharlo nada más. ¿Sí? No ponerle un valor a lo que está diciendo, no, pues está eso porque está bien enojada, seguramente ya le pasó esto, seguramente esto. Normalmente yo le agregaría que es como observar la autoplática que tenemos con nosotros mismos, porque siempre estamos platicando con nosotros en nuestra mente, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos qué es lo que el otro está diciendo, pero también me observo a mí misma, ¿qué estoy escuchando? Si lo que estoy escuchando del otro me genera agrado o me genera desagrado, ¿sí? Si eso que está diciendo me suena como que coherente o no, pero simplemente es escuchar. Observar tiene que ver con esa parte de ver, de observarlo, pero también de escucharlo sin hacer juicio, sin criticar, sin juzgar, simplemente escuchar, ¿sí? Y la siguiente parte es el sentimiento que es muy importante aquí, porque fíjense que ahorita que hablábamos de antecedentes, hablábamos acerca de cómo nos han impactado generacionalmente la enseñanza o el aprendizaje que tenemos acerca de las emociones, ¿sí? Entonces, en esto es bien importante que podamos identificar qué sentimos. O sea, ¿qué siento? ¿Qué siento de la conversación que estoy teniendo? ¿Qué me está generando dentro de mí? Ay, me estoy sintiendo bien enojada. ¿Sí? Hoy me molesta mucho, me estoy sintiendo muy molesta. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué te genera molestia? ¿Sí?
Ay, pues no sé que me diga eso. Me acordé de un caso, les voy a comentar. Hace un poco me tocó atender a una paciente que la condición era relación de pareja. Y comentaba ella que una de los motivos de consulta fue ese, que se le dificultaba mucho comunicarse con su pareja. No lograba tener una comunicación porque la comunicación de él era muy violenta hacia ella. Entonces, hemos estado trabajando a lo largo de estos meses y ella ha logrado generar un cambio, ¿sí? Pero, oh, sorpresa, que durante estas últimas 3 consultas me he dado cuenta que el cambio mayor lo ha tenido su esposo y él no está asistiendo a la consulta. El impacto de lo que ella está teniendo ha sido tan grande que él se ha vuelto completamente empático y tiene una comunicación no violenta con ella. Me sorprendió tanto escuchar que ella me dijo, ¿recuerdas el motivo por el que llegué? Porque por supuesto que ya la iba a dar de alta. Le dije, así es, no te podías comunicar con tu esposo. Bueno, mi esposo me dijo tal y tal cosa. Entonces le dije, qué bien, me parece excelente que ya pueda hablarte de esta manera. Y esto me dijo, no, ¿sabes qué? Siento coraje. Cuando él me está diciendo que él me comprende, yo siento mucho coraje. ¿Y por qué siente coraje? Porque tiene razón. Porque no le puedo decir que lo que me está diciendo no es verdad, porque estaba tan acostumbrada a pelear, estaba tan acostumbrada a refutar todo lo que él decía, y ahora que él se ha vuelto asertivo para comunicarse con ella, le llena de coraje el darse cuenta que no puede, que él está mejorando y que él está avanzando, ¿sí? Entonces, por supuesto que no la voy a dar de alta, ¿verdad? Vamos a continuar trabajando esa parte, pero se dan cuenta cómo ella logra identificar sus sentimientos. También eso es un avance, ¿no? Si logra identificar el punto. Entonces, el problema no era la comunicación específicamente, ¿no? Con él. Sí, hay otra raíz. Ahí la cuestión es que cuando yo observo, porque ella especificaba todo, como dicen pelo y seña, ¿no? De cuando llega, la forma como la aborda, el lenguaje que utiliza con ella. Entonces ella hace muy bien ya la observación y ella puede identificar muy bien las emociones que está sintiendo. Es que mientras lo escuchaba, estaba pensando que él tenía razón y eso me llenó de mucho coraje. Me dio tanto coraje. ¿Y qué es lo que te dio coraje? Muy buena pregunta. ¿Qué me dio coraje? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya que identifiqué, ya observé, ya identifiqué, ahora voy a identificar cuál es la necesidad, ¿sí? O sea, sí estoy molesta, entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que siento ahorita ya después de que ya me di cuenta? ¿Sí? El valor de lo que está sucediendo. Entonces, voy a decir lo que necesito. Necesito que suceda esto. Me gustaría que pasara esto. Me doy cuenta que esto, ¿sí? Y el orden. Finalmente, el orden es algo específico. ¿Qué es lo que esperas del otro? ¿Sí? Ya observaste, ya identificaste cómo te sientes, ya viste qué necesitas, ahora, ¿qué estás esperando? Se lo tienes que decir. Eso nos sucede generalmente, a veces llegamos hasta aquí nomás. Observamos, sí, estoy bien enojada y vámonos. Bien enojada y me quedo enojada y voy alimentando el enojo, ¿sí? Aquí es, observo, reconozco, veo la necesidad y pido lo que necesito, ¿sí? Pero como decíamos, de manera empática y razonable. Porque fíjense que este tipo de comunicación, por supuesto que contribuye para que podamos solucionar los problemas, que podamos cubrir las necesidades que hay, no, evita conflictos que son innecesarios, por supuesto, y mejora la calidad de las relaciones. Adelante, por favor. Y pues bueno, una de las promociones es precisamente la comunicación bilateral, ¿sí? Asimétrica. O sea, no solo yo llego y te discuto y te digo y me enojo y estoy como metralleta por todo lo que tienes y todo lo que observo, sino que escucho y permito que tú contestes y soy tan empática que sé que puede que mi respuesta no te agrade,
Puede que lo que tú me digas no me agrade y puede que a ti tampoco te agrade. Y no tiene por qué ser así, ¿sí? No siempre tenemos que agradarnos. Aquí se trata de empatizar, no de ceder nada más, ¿sí? Entonces, la autoempatía tiene que ver con esa parte que les decía, de conectar de manera compasiva con lo que está sucediendo, pero conmigo, ¿sí? Dentro de nosotros, conectar sin juicio. Y luego, recibir siendo empático. Cuando estoy hablando de recibir es, ya que escuché, voy a recibir lo que me está diciendo. O sea, lo voy a recibir, porque a veces puedes estar escuchándolo, pero estás enojado y te estás en tu enojo y estás tú también renegando internamente, aunque a veces no les discutas, ¿sí? Y no se trata, ahí no estás recibiendo. Tú recibes, escuchas, observas los sentimientos, las necesidades de la otra persona. O sea, eso es recibir. Y luego expresas con honestidad y haces la petición de lo que se necesita. Si necesitamos resolver esto, ¿sí? ¿Qué te parece si hacemos esto? Si hacemos esto, ¿crees que lo podamos hacer juntos? ¿Sí? Y ahí ya es una propuesta con responsabilidad para el otro. Cuando nosotros somos autoritarios, ¿sí? Imponemos con violencia, lo que hacemos es quitar responsabilidad, restamos responsabilidad al otro. Cuando lo hacemos de manera asertiva, te das cuenta que lo empoderas y le dices, ahí te va. Es bronca de los dos. Ahí va, compartida. ¿Sí? Ahí vamos a poco a poco. Adelante. Entonces, el proceso de la comunicación no violenta es un acto concreto. ¿Sí? Observamos qué es lo que está afectando nuestro bienestar. Nos damos cuenta. Luego, cómo nos sentimos en esta relación que estamos ya observando. Y luego vemos las necesidades, los valores, los deseos, que es lo que dan origen a esos sentimientos que tenemos. Vamos a la raíz y luego hacemos acciones concretas para pedir lo que realmente necesita. Y por supuesto, cuando hablábamos al principio, que él habla acerca de que todo es a base de necesidades, por supuesto que esta forma de comunicación cubre las necesidades básicas que necesitamos y que nos permiten tener salud y equilibrio mental, psicológico y emocional. ¿Sí? Adelante. Entonces, esta forma de comunicación, esta propuesta es porque es muy importante que nosotros generemos relaciones que sean de respetuosas, relaciones que nos generen satisfacción, que sean cooperativas, ¿sí? Es muy pesado estar conviviendo en una institución, en una empresa, donde no haya estas características, ¿sí? Donde se cargue todo a una sola persona, donde la comunicación sea siempre agresiva o violenta. Es muy difícil esa convivencia. Entonces, es importante generar este tipo de relaciones. Es importante saber decir que no. ¿Sí? No siempre podemos hacer las cosas. Y esta es otra de las bondades que tiene esta forma de comunicación. Aprendemos a decir que no y también aprendemos a aceptar el no, ¿sí? Porque cuando somos compasivos y somos empáticos, sabemos que el otro tampoco, no siempre va a estar dispuesto y no siempre puede. Y pues no nos vamos a molestar porque sabemos que como humanos, pues obviamente yo a veces no puedo, pues el otro también a veces no se puede, ¿verdad? Entonces, eso es una de las claves. Si yo sé decir que no, también sé aceptar el no del otro. Y bueno, también lo que hacemos es resolver esos sentimientos de culpa y de vergüenza y también los de miedo. Sí, porque cuando aprendemos a conocernos y encontramos la raíz de las situaciones que estamos viviendo, entonces se van resolviendo estas situaciones conflictivas que nos generan las emociones. Adelante. Y fíjense que se me hizo bien interesante esa parte. Rosenberg nos utilizó estos dos animalitos para explicarnos la forma que tenemos de comunicación, ¿sí? Porque resulta que esta comunicación es utilizada en todos los ámbitos, ¿sí? Hay especificaciones muy claras, por ejemplo, en la solución de los conflictos de pareja. Él habla de que la comunicación debe de ser clara y concreta. Donde se dé es un traspaso de información necesaria para solucionar el conflicto, ¿sí? Nada más la necesaria,
porque lo que se busca es solucionar el conflicto, no hacer más grande, pues, ¿sí? Por supuesto que es algo que tenemos que estar practicando, porque pues en el caso de la mujer, como somos medio hormonales, medio complicadonas, a veces se nos van y se nos barren y recordamos hasta lo que pasó, no sé, en otras épocas. Entonces sí es importante estarnos cachando y recordar que es la solución. El enfoque es la solución. Entonces vamos a hablar lo que se necesita para solucionarlo. Nada más. Y bueno, este enfoque también se trabaja en el área educativa. Creo que Montessori trabaja mucho esta forma de comunicación, entre otras, ¿no? Pero sí rescata mucho la comunicación no violenta. Y en las instituciones, en las empresas, ahorita vamos a ver un autor que está muy enfocado con lo laboral, que tiene que ver precisamente con cómo se maneja la comunicación no violenta dentro de las empresas. Pero bueno, básicamente estamos viendo que él dividía en esas dos fases, que es la del chacal y la de la jirafa, ¿sí? Y el chacal se trata de aquello que hablábamos al inicio, donde la comunicación tiene que ver con etiquetar, tiene que ver con calificativos, con juzgar, con dañar al otro, con todo eso que ahorita le llamamos bullying. En nuestro tiempo decíamos nos dan carrilla y hablábamos de muchas cosas cuando nos referíamos a la persona, que el gordito, que el alto, que el molacho, que el, no sé, nos hablábamos de las expresiones donde como si el otro, dando por entendido como si el otro no sintiera nada porque le dices sus defectos o hablar acerca de algunas características personales que podrían ser lastimosas para él, ¿sí? Como, ay, el burro, no sé, el cuachalote o la cochina. Sí, unas expresiones que utilizábamos anteriormente, pero pues esto lo que hace es generar autoestima baja, ¿sí? Nos daña. Y pues obviamente cuando estamos en esa fase, no entendemos al otro, estamos en una fase egoísta, siempre estamos pensando nada más en nosotros y no nos importa qué es lo que pasa en el exterior, ¿no? Entonces, dentro de esa comunicación está utilizar los castigos y las recompensas para que se logre lo que quieren. Aquí está todo lo que da el chantaje, la manipulación y todo ese tipo de cosas vienen dentro de esa comunicación. Y bueno, el de la jirafa tiene que ser una comunicación que trata de conectar con el otro, ¿sí? Con las emociones que siente, porque por eso es que empatizan. Sí, por eso la imagen, si se acuerdan al principio que les dije, bueno, vamos a entender lo de la jirafa, pues es por eso. Entonces, ve la necesidad del otro, son capaces de pedir lo que se necesita, ¿sí? Fíjense, si yo, ¿por qué jirafa? Bueno, las dos jirafas se ponen a la altura una de la otra, ¿no? Para empatizar. Ay, muy bonito se me hizo. Y bueno, la comunicación no violenta, con ella podemos aprender a pensar antes de actuar, ¿sí? Y si actuamos, lo hacemos, hablamos como la jirafa, ¿no? Lo hacemos desde una manera empática y muy, siendo asertivos. Adelante. Más que nada promueve la comunicación resolutiva, pasiva, tranquila, más bien pacificadora, más bien, no pasiva, pacificadora. Entonces, factores importantes, observar, escuchar y expresar. No solo es importante escuchar al otro, también saber expresar lo que siento, porque a veces lo que decía, no somos empáticos y dejamos caer de sopetazo lo que siento, pero es que esto es lo que siento. Pues sí, sí sientes, pero hay formas de decir lo que sientes, ¿sí? Entonces, saber expresarlo también es parte importante. Y bueno, vamos viendo algunos puntos importantes que son los beneficios de la comunicación. ¿Qué beneficios tiene? Fíjense que ahí tienen una hojita con ustedes que vienen algunos puntos muy importantes que tenían que ver con los primeros 3 puntos que toman como base y viene una continuidad, pero también viene un apartado donde dice las intenciones, ¿sí? Y bueno, dentro de las intenciones están los beneficios.
Y estos son algunos beneficios que es aprendemos a identificar nuestras necesidades y sentimientos. Una vez que aprendemos y practicamos esta forma de comunicación, vamos comprendiéndonos y vamos comprendiendo al otro. Luego logramos una comunicación más auténtica. Si ya no estamos con el fingimiento, no los plebes, ya no estamos fingiendo, ya estamos diciendo lo que realmente necesitamos. Y desarrollamos la capacidad de escuchar, que es algo muy importante. Habemos quienes nos encanta hablar y hablamos muchísimo, pero difícilmente escuchamos al otro. Y escuchar es básico, es muy, muy importante. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, podemos entender tanto al otro. Tener relaciones armoniosas es otro de los beneficios. Desarrolla la capacidad de empatizar con el otro y resolver conflictos sin dañar las relaciones. Sí, a veces no es necesario. Es más, nos evitaríamos tantos divorcios, separaciones, problemas de todo, si pudiéramos tomar en cuenta y llevar a cabo estos pasos. Adelante. Y bueno, aquí viene básicamente un ejemplo que tiene que ver con la escucha aplicando los pasos, cada uno de los pasos, para que sea más claro un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo dice, una madre podría manifestar esos tres aspectos de los procesos de los que ya mencionamos, ¿se acuerdan? Sentimientos, y luego dice, entonces, ok. La madre le está diciendo al niño, pues, Félix, me molesta ver dos calcetines sucios hechos una bola debajo de la mesita del café y otros tres al lado de la televisión, porque estoy necesitando más orden en la habitación de la casa. Ok, aquí está diciendo primero qué es lo que le molesta, ¿sí? Ok, y luego está diciendo qué es lo que necesita. Necesito la orden, tener orden en la habitación de la casa. Y acto seguido, la madre abordaría el componente número 4, que es la petición. O sea, ser muy específica con lo que espera, pues. ¿Estarías dispuesta a recoger los calcetines y llevártelos a tu habitación o y meterlos en la lavadora? Entonces, el componente número 4 dice, se centra en qué es lo que esperamos que la otra persona haga. ¿Sí? Otro ejemplo. Hoy me sucedió. Le di la indicación a mi hija de que se pusiera a hacer la tarea. ¿Sí? Sí. Entonces estaba en la mesa y entonces le hablé y le dije, hija, me di cuenta que no has resuelto los paces, porque así le llaman a esos libros. No has resuelto tus paces, ¿sí? Entonces la escucho y empieza a decirme, no, mamá, que la situación por la que no los hizo. Y por supuesto que yo identifico lo que estoy sintiendo y después identifico cómo me siento y le digo, ah, bueno, está bien, ¿sí? No me gusta, porque no me gusta que cuando yo te hablo, siento que me estás ignorando. ¿Sí? Ya lo estoy hablando, estoy identificando lo que yo siento. Siento que me estás ignorando. Me estoy sintiendo ignorada. ¿Sí? Entonces, ya sería la necesidad. Sí, me preocupa que cuando tengamos que salir, tú no hayas terminado porque tienes mucho trabajo. Sí, me preocupa que no logres terminar a tiempo. Y finalmente, ¿qué te parece si terminas de aquí a la mediodía? 5. No, mamá, es mucho. La escucho. Y de otro momento hubiera dicho, ah, no, ¿cómo que mucho? Tienes que terminarlo. ¿Sí? Ah, ok. ¿Cuántos propones? No, pues 3. ¿Ok? ¿Y los otros 2? ¿Cuándo? Pues cuando regrese. Ah, ok. Ándale, pues. Ya lo comprometes. Sí. Ya lo comprometes. No hubo necesidad de agarrarme con ella y decirle, hey, tú. Sí. Simplemente el compromiso está ahí, ella lo hizo, se pide y se dice lo que se espera. ¿Sale? Ok, adelante. Algunas recomendaciones para el uso diario de esta comunicación no violenta es, en lo personal, escuchar atentamente al otro. ¿Sí?
practicar la empatía. Como les decía, se tiene que practicar porque a veces no pensamos en lo que siente el otro. Evaluar la situación en conjunto antes de dar la opinión y hacer juicio. ¿Sí? Antes de decir, antes de regarla, como decimos, hay que primero analizar la situación y luego ver qué es lo que vamos a contestar. Porque a veces lo que hacemos es anteceder el juicio antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y luego presentar tu punto de vista. Hazlo de una manera que sea siempre positiva, propositiva, si es posible, y respetuosa, ¿ok? En el trabajo, ¿qué se espera? Se espera que la persona de autoridad, el líder o la persona que guía, dé el ejemplo, ¿sí? Es muy importante con la forma en que habla, pero también cómo escucha a los compañeros. Y obviamente esto se aplica en las relaciones con los trabajos, en los trabajadores, pero también con los clientes, ¿sí? Es muy importante que cómo esta persona debe hablar y escuchar a los otros. Y fomentar la colaboración entre el equipo y entre los miembros del equipo, estar disponible para escucharlos y pues siempre presentar soluciones a los problemas de una manera que genere beneficio, pero para todos. O sea que somos solidarios y respetar los límites y los espacios para cada profesional. Adelante. Este es el otro autor que les comentaba que complementa muy bien la comunicación no violenta de Rosenberg. Él es Thomas Gordon, digo, fue un psicólogo que fue fundador del enfoque de la comunicación conocido como el liderazgo efectivo. Yo creo que lo conocen bastante, porque de las instituciones, los temas que dan mucho en las empresas sobre ventas y eso utilizan mucho esta teoría. Y bueno, él descubrió que obviamente cuando se tiene una figura de autoridad y se es autoritario, el control que se tiene siendo autoritario no es tan efectivo como lo es la comunicación abierta y honesta. Cuando eres honesto y te comunicas respetuosamente, es esencial para que las personas crezcan, te respeten también y puedas resolver conflictos. Cuando alguien se siente a gusto en el trabajo porque puede comunicarse con su autoridad y su autoridad le da la libertad para poder hablar y decir lo que siente o lo que necesita, pues esa persona para empezar se va a sentir más tranquila y entre menos estresado esté, más tranquilo, más va a rendir. Entre más feliz se siente alguien, más da. ¿Sí? Si tú te sientes feliz con lo que estás haciendo, más vas a dar, con más gusto vas a hacer las cosas, más feliz te vas a sentir, vas a rendir más y si te sientes valorado, pues mucho más todavía. Adelante. Entonces, él nos habla acerca de que tenemos barreras de la comunicación y esas barreras tienen que ver con lo mismo que hablaba la teoría anterior, ¿sí? Con las series de conducta que hemos ido aprendido desde pequeño, desde la familia, desde la crianza, desde la cultura, y pues esa es la respuesta que tenemos de acuerdo a lo que aprendimos, ¿sí? Entonces, dice él que no se niega el hecho de que cuando das una indicación como madre, por ejemplo, o como jefe o como pareja, no se niega que exista una intención amorosa, o sea, una buena intención de hacer las cosas, ¿sí? Pero el mensaje que se envía generalmente de desaprobación es lo que impacta, pues, y es lo que no ayuda. Y la no aceptación, el intento de cambiar siempre al otro. ¿Sí? Ese es el punto con este tipo de comunicación. Adelante. Esas son las barreras de la comunicación. Y estas son algunas de las que normalmente utilizamos, continuamente las utilizamos en nuestra vida cotidiana, que son el ofrecer soluciones. Somos buenísimos para eso, ¿sí? El expresar juicios, ¿sí? El suavizar el problema, ¿sí? Minimizarlo. La distracción, ¿ok? ¿Y a qué se refiere con ofrecer soluciones? Dar órdenes, dar dirección, estar mandando a hacer las cosas, advertir, si no haces esto, te voy a hacer esto. Si no haces esto, si no terminas, estar amenazando, pues, ¿sí? Los sermones, ¿sí? Los deberías de hacer esto, ya deberías de haber terminado, ya deberías, ¿eh? Los deberías o los tendrías que haber, ¿sí? Los consejos, ¿por qué los consejos? Porque normalmente damos consejos que no nos piden, ¿verdad?
Somos buenos aconsejando mucho, somos muy buenos para aconsejar, pero no siempre te los piden, pues, y cuando no te los piden, pues, ese consejo, pues, se cuenta que, pues, no es necesario, pues, no es necesario si no te lo están pidiendo. Entonces, por eso va dentro de una de las barreras de comunicación, porque, por ejemplo, en el caso del adolescente, cuando el adolescente quiere comunicarte algo y llega y te dice, oye, mamá, ¿sabes que conocí un chaval? No quiero que andes de novia, ¿sí? Eso de que las muchachitas que andan así, que esto y que el otro, y que te agarras a darle un sermón a la chamaca, ella no te estaba pidiendo ningún consejo, ¿sí? No te estaba pidiendo un sermón, simplemente quería que la escucharas. Pero no nos damos cuenta de eso, pues, y eso sucede cotidianamente. Y luego expresamos con juicio, ¿sí? Juzgamos, criticamos, estar en desacuerdo y culpar. Vienen y nos dicen algo y lo primero que se, ay, ¿cuándo no? ¿Por qué hiciste esto? Siempre que haces y utilizamos esos términos que son bien dañinos, ¿sí? Ay, ¿cuándo no? Tú siempre. Y bueno, poner apodos, ridiculizar y avergonzar, eso que les mencionaba anteriormente, ¿sí? Que decimos, hablamos despectivamente de las personas como si no sintieran nada. Interpretar, analizar y hasta diagnosticar. Y eso es cierto, ¿sí? Ay, pues es que fulanito, es que no está completo, es que no tiene, le falta como un peso para el tostón, como un tostón para el peso, no sé. Sí, y entonces estamos interpretando y estamos analizando lo que dice. Luego suavizar el problema, ¿sí? Alabar, estar de acuerdo en cosas que nadie debería de estar de acuerdo, pero estamos de acuerdo, ¿no? Por seguir el rollo. Y dar evaluaciones positivas cuando no son adecuadas hacerlas, por quedar bien a veces, eso hacemos. Y tranquilizar, compadecer, consolar, apoyar, probar, preguntar, interrogar. Y luego las distracciones, retirarse. Sí, estamos en medio de una reunión y pues te sales. Estás en un problema con la pareja, no te gustó algo, te distraes y te vas. Y ahí dejas a la persona como si estuviera pintado, ¿no? Y el ser sarcástico, ay, lo utilizamos mucho. Y el entretener, ¿sí? Estamos en una conversación interesante, algo que se tiene que hablar con seriedad, alguna cosa, y estar entreteniendo para evitar. Entonces, todas esas son barreras que no nos permiten hablar con honestidad, no nos permiten decir las cosas como realmente son. Adelante. ¿Ok? Ahí tienen una hojita donde vienen esas preguntas. No sé si les dieron una pluma. ¿Ok? ¿Qué les parece si vamos contestándolas? Tienen no sé cuántos minutos, no sé qué tiempo tengamos. 5 minutos, 3 minutos tienen. Ahí tienen una paletita por un lado de la mesa. Y los que nos están viendo en línea también, eh, por favor, pueden irlos haciendo, pueden ir copiarlos en su hoja, en una hoja blanca, e ir contestando. Estas preguntas están relacionadas con el punto anterior, ¿sí? ¿Cuáles son las barreras más usadas en tu familia de origen? ¿Sí? A ver, ¿qué les parece si regresamos la de las barreras para que las puedan identificar? Ahí están. Sí. Entonces, ¿ok? ¿Cuáles son las barreras que más se usan en tu familia? ¿Sí? Quizás el dar órdenes directas, el sermonear o el aconsejar, el, el juzgar, el criticar, el ridiculizar, hacer evaluaciones, distraerse, ser sarcástico. ¿Cuáles son las que más usan en tu familia? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo te sentías cuando la usaban contigo? ¿Sí? Si te decían que eras, no sé, me tocó que en lo escolar me tocó que mucho bullying porque era morenita. Me decían, ahí viene la prietita. Ahí viene la prieta, ojalá me hubiera dicho la prietita. Ahí viene la prieta. ¿Sí?
¿Cómo te sentías cuando utilizaban esos términos contigo? ¿Qué efectos han tenido y tienen en tu vida? Porque fíjese que una de las cosas es eso, pues, cuando no logramos identificar, vamos cargando con esas emociones o con esas inseguridades que te genera, por ejemplo, en el caso del bullying, las inseguridades que te genera el que el otro te critique y te señale por algún defecto. Y luego la última, que es la más buena porque es en la actualidad, ¿cuál de ellas tú repites? ¿Sí? A lo mejor no me gustaba que me dijeran alguna cosa y yo lo hago con mis hijos o los hago con mis hermanos o los hago con mis primos o con algún compañero del trabajo. No sé, decir, ay, qué suata eres. ¿Qué consecuencias tienen en tus relaciones? ¿Sí? ¿Listos? ¿A alguien le gustaría compartir o es vergonzoso compartir? Simple y sencillamente, ¿qué les parece si no lo compartimos? Nada más lo integramos, ¿sí? Porque es como un autoanálisis de ver cómo si hemos estado replicando la forma de comunicación violenta con nuestras generaciones. Adelante. Nos permite para hacer una reflexión porque somos padres o vamos a ser padres en algún momento y somos hermanos, hijos, familiares, ¿sí? Fíjense que me encontré esto tan curioso, ya había terminado la presentación, o sea, ya no tenía nada y cuando estuve revisando al final y estuve revisando y encontré esto, me sorprendió mucho haberlo encontrado porque tiene una base científica tan importante e impactante les digo, desde los 60 surgió y hay muchos, fue precursor y hay muchos autores que han seguido con estas teorías. Ha sido comprobada, ha sido validada, ha sido generacionalmente. Y fíjense lo que nos dice Rosenberg. Dice que esta es una práctica espiritual fundamental, ¿sí? O sea, se ha descrito la influencia que tiene, la influencia que ha tenido en él la vida espiritual. O sea, ha sido bien importante para poder comprender eso. Dice él, creo que es importante que la gente vea que la espiritualidad está en la base de la comunicación no violenta, ¿sí? Eso que decíamos de las necesidades que tenemos que cubrir, la parte espiritual es una de las necesidades que normalmente y culturalmente la dejamos así como que, ay, de eso no me hables, eso no lo toques. Sí, esa parte no es tan importante. Y él dice que gracias a que se dio cuenta que eso es fundamental, realmente es una práctica espiritual la que se trata de formar. Generalmente no se le dice al paciente, al usuario, a la persona que se atiende, a los grupos, que viene de un antecedente de este tipo, pero a pesar de que no se haga, cuando tú practicas esos 4 puntos, naturalmente, ¿qué es lo que dice? Las personas experimentan esa sensación que te genera el bienestar ese. Y pues llega a una espiritualidad en el proceso, sin saberlo, ¿sí? Sin conocer que tiene esa raíz. Entonces comienzan a ver que es un proceso de comunicación que comunica la espiritualidad. Y bueno, con esa parte cerré, encontré estas partes del versículo que dice, por la revelación de Dios que ha querido manifestarse y comunicarse a sí mismo desde su bondad y su sabiduría. Y me llamó mucho la atención porque se me hizo muy congruente con las teorías. Son 2 teorías y ambas teorías dicen algo similar. Es decir, desde su entrañable intimidad personal. Por lo tanto, la revelación como
Por tanto, la revelación como palabra no se realiza y no tiene lugar y no se produce su fruto salvífico si no se establece una real comunicación interpersonal. De tal manera que lo que nos enseña este antecedente histórico, que se dice trascendental de vida del ser humano, es que no se puede establecer una trascendencia si no hay una comunicación interpersonal. Y es bien importante esa comunicación. Adelante. Y fíjense que encontré, porque no les dije, pero el autor anterior, después de Rosenberg, habla acerca del poder que tiene la palabra. Por eso habla acerca de estos puntos que mencionaba. ¿Cómo le llamó? ¿Cómo le llamó los puntos que vimos anteriormente? En las preguntas. Las barreras. Cuando él hablaba de las barreras, habló de las barreras porque hablaba de lo importante que es la palabra, el impacto que tienen las palabras sobre los otros, ¿sí? Cómo una palabra puede cambiar la vida del otro, cómo puede mejorarla, pero también cómo puede dañarla. Entonces encontré esto que dice que la palabra tiene el poder real y Dios creó al mundo con el poder de la palabra. Imagínense el impacto que tiene la palabra. Entonces dice, ya fíjense en Efesios dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a los otros. Tener el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos de vuestro pensar, sino concedidos con los humildes. No seáis sabios en su propia opinión. Esto resume lo anterior cuando hablaba de que debemos de ser empáticos y comprensivos con los demás. Sí, la comunicación no violenta habla de tener esa compasión por el otro, de ser amable, de ser misericordioso. Sí, nos invita a ser honestos con el otro. Y de eso habla esta palabra, ¿sí? Nuestras palabras hacen más que transmitir información. O sea, no nomás transmitimos información cuando hablamos, impactamos con las palabras que decimos, impactamos la vida de los demás también, ¿sí? Las dañamos, a veces las dañamos, no tenemos idea del daño que le generamos a nuestros hijos con lo que decimos o con lo que no les decimos también. Entonces, el poder de nuestra palabra puede desencadenar el espíritu de las personas, sobrecargarla, digo, incluso provocar odio, violencia, pero también puede cambiar, o sea, radicalmente la vida de alguien cuando las palabras son correctas, ¿sí? Puede edificar y puede dar vida. Entonces, todos, es la capacidad que tenemos todos como seres humanos, el comunicarnos. Tenemos ese regalo, es el único regalo, el más maravilloso que tenemos, el poder comunicarnos. Es bien importante. Adelante. Y pues con eso concluimos. Antes de cerrar, quiero que leamos, voy a leer y a ver si puedo leerlo, la verdad que no traigo lentes. Pero bueno, dice, y habla de la compasión. Y lo escribió Rosenberg, ¿sí? El primer autor. Dice, la compasión a la que me refiero está definiendo de lo que él hablaba, ¿no? En su teoría. Y que defino como un dar desde el corazón. Está expresada en las siguientes letras de una canción escrita por una amiga. Y ahí dice el nombre, ¿no? Dice, jamás siento que recibo tanto como cuando aceptas algo de mí. Cuando comprendes la alegría que siento al dártelo. Sabes que mi ofrecimiento no busca que estés en deuda conmigo, sino vivir el amor que siento por ti. Recibir con gracia quizás sea la mayor forma de dar. No puedo separar una cosa de la otra. Cuando tú me das algo, yo te doy el recibirlo. Y cuando tomas algo de mí, siento que soy yo quien recibe. ¿Sí? Entonces habla de esa compasión, de esa comunicación no violenta. O sea, tú das algo y el otro lo recibe. Y cuando tú recibes del otro, estás demostrando compasión y amor por el otro y viceversa. Se me hizo bien bonito. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos los que nos están viendo en línea. Aquí Hasta pronto. no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario que le quiera hacer a la psicóloga Violeta.
Muy bien. Invitarlos, el próximo año vamos a tener conferencias y talleres que están relacionados. Por ejemplo, este tema se podría desglosar en herramientas, en estrategias dinámicas que nos puedan servir en la vida cotidiana, que tengan una aplicación donde podamos ver con toda claridad qué hacer en cada situación. Y estas cosas se pueden dar a través de los talleres, así es que están invitados, váyanse preparando porque van a estar muy padres. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Violeta, por el desarrollo del tema del día de hoy. Este tema de la comunicación no violenta es muy interesante, ya que nos puede ayudar a tener herramientas para podernos mejorar nuestra comunicación con las personas que pues con los que más convivimos diariamente, ¿no? Ya sea en el trabajo, en la familia o en la calle, cuando andamos en la calle también. Entonces, pues con esto queda por terminar esta reunión. Vamos a darla por terminada. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Vamos a terminarla pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto por el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches.